Que te digan que vas a pasar el resto de tu vida en prisión es algo brutal de asimilar, sin importar el crimen que hayas cometido. Pero justo cuando crees que sabes cómo va a reaccionar alguien ante una sentencia así, algunas personas terminan sorprendiendo a todos. Desde asesinos que se ríen en plena audiencia, hasta condenados que insultan al juez frente a todo el tribunal. Estas son 20 de las reacciones más impactantes de criminales al recibir una sentencia que prácticamente selló su destino. 20. Esteban Carpio. En 2005, Esteban Carpio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a un policía. Todo comenzó cuando la policía de Providence lo interrogaba por apuñalar a una mujer de 85 años. Durante el interrogatorio, un detective salió de la sala para buscarle un vaso de agua, dejando a Carpio solo con el sargento detective James L. Allen. En cuestión de segundos, Carpio tomó el arma del oficial y le disparó 2 veces, matándolo en el acto. Después del asesinato, Carpio escapó saltando por la ventana del 3er piso de la sala de interrogatorios. Fue capturado menos de 1 hora después. Cuando lo llevaron ante el tribunal, apareció con una máscara especial diseñada para impedir que mordiera o escupiera, y con visibles lesiones en el rostro, ojos rojos, mejillas inflamadas y una hinchazón notable en la frente. Pero lo más impactante no fue su reacción, sino la de su familia. Cuando fue sentenciado a cadena perpetua, sus familiares comenzaron a gritar, acusando brutalidad policial. Sin embargo, una investigación del FBI concluyó que no se había usado fuerza excesiva y que sus heridas eran consecuencia de su salto por la ventana y del forcejeo con los agentes durante su captura. 18. Jaleel Smith Riley. En 2016, Jaleel Smith Riley fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinar a Portia Brooks y dejar gravemente herido a su novio, Aaron Martin, durante un robo. La pareja estaba sentada dentro de un auto cuando Jaleel se acercó con 2 cómplices y obligó a Aaron a salir del vehículo. Al descubrir que no tenía nada de valor para robarle, le disparó en la cabeza. Luego se inclinó dentro del auto y le disparó también a Portia, matándola. Para evitar la pena de muerte, Jaleel aceptó declararse culpable. Durante la audiencia, escuchó cómo la familia de Portia hablaba frente al tribunal. Después, le tocó hablar a él. Con lágrimas corriendo por el rostro, dijo entre sollozos: «Solo quiero volver a casa algún día». Su abogado insistió en que sentía un remordimiento genuino y que pensaba todos los días en lo que había hecho. Pero cuando el juez pronunció las palabras «cadena perpetua sin libertad condicional», Jaleel cayó al suelo, llorando desconsoladamente. 17. Donta Wright. Cuando la familia de una víctima lee una declaración de impacto en un juicio, se espera al menos un mínimo de solemnidad. Pero eso no fue lo que ocurrió con Donta Wright. Con apenas 17 años, Donta fue condenado por el asesinato de Jordan Klee, de 18 años. Mientras el tribunal escuchaba el dolor de una familia que había perdido a su único hijo, Donta sonreía. Incluso parecía contener la risa. Su abogado intentó explicar que nunca había sido su intención herir a nadie. Pero Donta lo interrumpió para hablar por sí mismo. Muchos pensaron que por fin mostraría algo de arrepentimiento. En cambio, sonrió y dijo: «Solo quiero decirles que pronto voy a estar en casa. Amo a mi familia». La reacción fue helada. El juez quedó tan impactado por su actitud que llegó a cuestionar si el acuerdo judicial estaba siendo demasiado indulgente. Dijo que ver a Donta sonriendo, riéndose y sacudiendo la cabeza como si nada lo tentaba a rechazar el acuerdo y llevar el caso a juicio por asesinato grave. Y lo dejó claro: si eso pasa, morirás en prisión. 16. El hombre que intentó parecer demente. En un tribunal, un hombre acusado de asesinato y posesión de arma durante un crimen violento tuvo una de las reacciones más perturbadoras jamás vistas en una audiencia preliminar. Durante toda la comparecencia, apretó los puños, hizo sonidos extraños, sacudió la cabeza y mostró los dientes frente a la jueza, con una expresión casi animal. Cada gesto parecía calculado para parecer completamente fuera de sí. Cuando la jueza intentó hacerle preguntas básicas,
como si necesitaba un abogado público o podía pagar uno privado. El hombre se negó a responder con claridad. Después soltó una frase extraña: ¿parezco alguien que puede pagar uno?, antes de decir que no necesitaba abogado. Nunca se confirmó públicamente el desenlace de su caso, pero cuando el video llegó a internet, miles de personas coincidieron en algo. Parecía estar actuando para intentar una defensa por demencia. Y aunque nadie sabe si esa estrategia funcionó, su comportamiento dejó una de las escenas más inquietantes de toda la lista. 15. Jacob Matthew Morgan. En 2015, un bebé de apenas 14 meses murió en un incendio dentro de su propia casa. Su hermano mayor, Jacob Morgan, de 17 años, fue acusado de haber provocado el fuego. Según la investigación, Jacob inició 2 focos de incendio dentro de la vivienda y salió dejando a su hermano menor, Joshua Alexander Hill, atrapado dentro. Las autoridades sostuvieron que uno de los incendios comenzó en el dormitorio principal donde el bebé dormía y otro en la sala. En la audiencia preliminar, Jacob apareció completamente quebrado, suplicó y rezó con una expresión de terror absoluto mientras escuchaba los cargos de incendio y homicidio relacionados con la muerte de su hermano. Más tarde diría que encendió una almohada y la arrojó al aire, aunque nunca dio una explicación clara de cómo se descontroló el fuego. Su madre aseguró que Jacob tenía problemas de desarrollo y que amaba profundamente a su hermano pequeño. Aún así, fue condenado por la muerte del niño y sentenciado a 15 años de prisión. 14. Lukachi Kendall trabajaba como guardia de seguridad en un club nocturno cuando una noche vio a 2 hombres, Kaywan Bird y Michael Smathers, sentados en un auto fuera del lugar. Lo que ocurrió después fue tan repentino como brutal. Tras hacer contacto visual con ellos, Lukachi regresó al club, se preparó para trabajar y minutos después abrió fuego. Le disparó 8 veces por la espalda a Kaywan, matándolo. Michael sobrevivió, pero quedó paralizado de la cintura para abajo. Durante el juicio, Lukachi intentó declararse insano y pidió ser enviado a una institución psiquiátrica en lugar de prisión. Fue entonces cuando el padre de Kaywan explotó. Comenzó a gritarle en plena sala, acusándolo de haber asesinado a su hijo por nada. El caos fue inmediato. Guardias y familiares intentaron contenerlo, pero terminó siendo sacado a la fuerza del tribunal. Lukachi, por su parte, no presentó pruebas, no testificó y ni siquiera aceptó asesoría legal complementaria. Fue condenado por asesinato en segundo grado e intento de homicidio, y sentenciado a cadena perpetua. 13. Kayla Mendoza. Kayla Mendoza se volvió tristemente conocida por publicar un tuit antes de conducir ebria: "Too drunk to care". Poco después, manejando en sentido contrario por una autopista de Florida, chocó de frente contra otro vehículo y mató a 2 mujeres. Durante el juicio lloró, mostró arrepentimiento y en 2014 fue condenada a 24 años de prisión. Pero después intentó reducir su sentencia a solo 10 años. Le escribió una carta al juez asegurando que quería salir de prisión para colaborar con Mothers Against Drunk Driving y ayudar a evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Dijo que no podía devolver las vidas que había quitado, pero sí intentar salvar otras. También afirmó que quería tomar clases de rehabilitación por abuso de sustancias, trabajar para pagar restituciones y asumir el daño causado. El juez aceptó revisar su pedido, mientras las familias de las víctimas dejaban claro que también harían oír su postura. 12. Ryan Stone. Ryan Stone fue condenado a 160 años de prisión tras protagonizar una persecución policial de 90 minutos que parecía sacada de una película de acción. Durante la fuga, robó un auto con un niño de 4 años adentro, chocó contra varios vehículos, arrastró a una conductora fuera de su camioneta para robársela y atropelló a un policía estatal, rompiéndole la pierna. Más tarde, en prisión, fue grabado jactándose de la persecución y comparándola con un videojuego. Incluso habló de ganar dinero con el video en YouTube. Pero en la sentencia, su actitud fue otra. Lloró, culpó a las drogas y le suplicó al juez que le diera una oportunidad.
Su familia insistió en que estaba destruido por la metanfetamina y que casi no recordaba nada. El jurado no compró esa versión. Fue condenado por 18 cargos y recibió una sentencia que, en la práctica, equivalía a morir en prisión. 11. Jordan Faust. Jordan Faust tenía 19 años cuando manejó a más de 140 km por hora y se estrelló contra otro vehículo, partiéndolo prácticamente en dos. En el choque murió un niño de 6 años. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.21, muy por encima del límite legal. Durante la sentencia, Jordan temblaba visiblemente y lloraba sin parar. Su abogado dijo que estaba devastado, que incluso había considerado suicidarse. Jordan le pidió perdón a la familia de la víctima y dijo que ojalá hubiera muerto él en lugar del niño. Afirmó que daría su vida si eso pudiera traerlo de vuelta. Aunque muchos creyeron ver arrepentimiento genuino, también salió a la luz que había seguido consumiendo alcohol y marihuana después del accidente. Finalmente fue condenado a 14 años de prisión. Eric Pendland. El abuso infantil ya es, por sí solo, uno de los crímenes más difíciles de escuchar. Pero el caso de Eric Pendland fue especialmente brutal, incluso para fiscales acostumbrados a ver lo peor. Cuando su hijo tenía apenas 3 meses de vida, Eric lo sacudió con tanta violencia que le provocó daños irreversibles. El bebé sufrió una fractura de cuello, daño cerebral traumático, pérdida auditiva, ceguera casi total y quedó permanentemente incapacitado para sostener siquiera su propia cabeza. Desde ese momento, necesitaría asistencia para absolutamente todo: bañarse, vestirse, comer, moverse e incluso recibir medicación para el dolor. La magnitud del daño era imposible de ignorar. La fiscalía pidió la pena máxima no solo por la gravedad del crimen, sino también porque Eric ya tenía antecedentes: robo y un cargo federal por armas de fuego. El tribunal accedió. Eric recibió la sentencia máxima, pero incluso en ese momento siguió insistiendo en que era inocente. No mostró arrepentimiento. No aceptó responsabilidad. Y cuando lo sacaban de la sala, tras escuchar la condena de 11 años, reaccionó con furia. Comenzó a insultar al juez, negó haber hecho algo malo y gritó obscenidades mientras era escoltado fuera del tribunal. Para muchos en la sala, no fue solo el crimen lo que resultó escalofriante, sino la completa ausencia de culpa. Antonio Barbao. Antonio Barbao tenía solo 14 años cuando cometió un crimen tan brutal que incluso el juez dijo no haber visto nada parecido en sus 24 años en el estrado. Antonio, junto a su amigo Nathan Pop, fue a visitar a su bisabuela de 78 años en Sheboygan, Wisconsin. Ella los dejó entrar a su casa. Les abrió la puerta, les tuvo confianza. Y segundos después, Antonio la atacó con un hacha en la cabeza cuando ella se dio vuelta para llamar a su madre. Más tarde, Antonio diría que corrió al baño porque se sentía mal, y que al salir vio a su amigo golpeando repetidamente a su bisabuela con un martillo. La mujer murió por la violencia. Eso fue todo, espero les haya gustado el video. Para más, suscríbanse.